conectados en nuestra plataforma. La verdad es que es una herramienta excelente que nos permite mantener siempre un contacto, una comunicación con todos nuestros referentes, nuestros colaboradores en los diversos niveles de atención, desde primer nivel y hospitales, nuestra gente si va a 100 regiones, a nivel central, etcétera. La verdad es que es una herramienta valiosa y qué bueno que podemos utilizarla. En primer lugar, quiero saludar a cada uno de los que han participado en todo este proceso de protocolo de detección temprana y referencia oportuna de cáncer en la niñez y en la adolescencia. La verdad es que es algo que surge como una necesidad sentida mientras realizábamos unos talleres y veíamos qué podíamos nosotros mejorar, de qué manera podíamos establecer una ruta que nos permitiera de una manera temprana a que el niño, niña o adolescente que pudiera ser descubierto en la unidad de salud, o que el promotor que lo visitara sospechara de alguna manera que algo estaba sucediendo y que no era algo que frecuentemente ocurriera, pudiera referirse y de una manera rápida, cuando se sospechara, pudiéramos llegar y tocar las puertas de los lugares adecuados para que este niño, esta niña o este adolescente pudiera recibir su atención adecuada lo más pronto posible. Así que en ese sentido quiero agradecer inicialmente la participación de todo el equipo de oncohematología del Hospital Benjamín Bloom y de la Fundación Ayúdeme a Vivir, que han sido un pilar importante en la realización de este protocolo. Un agradecimiento especial a la doctora Soada, la vi también desde allá, desde Washington, desde su gestión y en el poder proporcionarnos algunos cuadros, algunos algoritmos que también eran de interés para nosotros, el poder utilizarlos, poder adaptarlos, ¿verdad? Acá a nuestra realidad, con una información muy valiosa. Eh, la participación de la unidad de niñez, que también fue muy importante en cuanto a los aportes que se dieron a través de la doctora Alvarado, la doctora Baires en la unidad de regulación, que también hizo un trabajo formidable en cuanto a adaptación de algunos cuadros que estaban que no eran tan fáciles el poder colocarlos en los formatos que nosotros trabajamos, pues se logró hacer. Por supuesto, a nuestra oficina de cáncer, dependiendo de la oficina de enfermedades no transmisibles y la unidad de políticas de programas sanitarios, que tienen la parte regulatoria y normativa, digamos, a su cargo, la parte del monitoreo y todo el acompañamiento, también ha sido importante como parte de esta dirección. Y así todos aquellos que han contribuido de una u otra manera como equipo consultor también al momento de poder revisar todo esto y que podamos tener ahora ya, digamos, este protocolo que prácticamente casi está oficializado y estamos ya en el momento de poder socializarlo y poder difundirlo. Nuestra idea es que de una manera práctica, nuestro médico en el nivel en el que esté, pueda saber qué hacer exactamente al momento de sospechar, al momento de detectar algún signo o algún síntoma clínicamente hablando que nos haga sospechar en cualquiera de nuestros cánceres más frecuentes a nivel de niñez y adolescencia, puede saber a dónde dirigirse, a quién llamar, a quién tocar, qué examen sepa que puede avanzar para poder facilitar la evaluación cuando llegue ya junto con el especialista. Y esa es la idea, eso es lo que vamos a poder encontrar en este protocolo. Esperamos que sea de enorme ayuda. Por supuesto, es perfectible, o sea, sabemos que podremos de repente a posteriori ir agregando algunas situaciones, pero creo que en este momento está dando una respuesta importante a una necesidad sentida que había dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que gracias por conectarse, gracias a los 40 participantes que están ya ahorita con nosotros y pues
esperamos que esto pueda ser de enorme ayuda en el desempeño de sus labores diarias. Gracias por estar con nosotros y que sea de mucho provecho. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Quedamos ahora con el doctor Franklin Vázquez, quien va a ser el encargado de impartirnos el tema. Buenas tardes a todos. Un gusto y una gran alegría. Estamos por celebrar mañana el Día del Cáncer Infantil, entonces este es como un regalo que queremos y queríamos hacer para estas fechas. Creo que cuando empezamos a trabajar y al final de cada jornada era como, ¿qué podemos tener ya para el día 15 de febrero? Y un poco solo para retomar, el 15 de febrero, que fue elegido como el Día de Cáncer Infantil, y que no es a propósito, que queda cerca del día 14 de febrero, es muy a propósito. Se elige en el 2002 en una reunión donde estaba la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y el Grupo Internacional de la Lucha contra el Cáncer, y se decide esto con objetivos bien claros. Uno es concientización del problema del cáncer. El segundo es solidaridad con los pacientes y las familias que lo están sufriendo. Y el tercero es promover la investigación para mejorar los resultados. Entonces, tener un protocolo de este tipo este día es una manera de hacer y ayudar a esos tres objetivos. Ya vamos a ver por qué. Y de estar absolutamente dándole a los niños del Salvador un regalo bien grande. Ah, no, no me pasa. Permítame, que creo que no me pasan las diapositivas. Este es el protocolo. Hay que agradecer a las autoridades porque realmente era una cosa que era una de las piedras angulares que nos hacía falta trabajar. Y ahora pues ya tenemos casi completo el trabajo. Entonces queremos agradecerles porque de verdad pensamos que va a ser un complemento a todo lo que estamos haciendo y posiblemente una de las cosas que puede llegar a tener mayor impacto en la calidad de los pacientes que tienen que enfrentar este problema. Esto es el grupo consultor. No me quiero detener en esto. Creo que el doctor Pérez ya habló mucho de cómo fue y todos los que participaron, participamos en algunas capacitaciones y al final creo que en la capacitación se miraba la necesidad de cómo referirte, cómo mandártelo, qué hacer para que llegue a tiempo. Entonces, este documento un poco es la respuesta a todas esas dudas y planteamientos que se hicieron durante los cursos. Empecemos hablando de por qué es importante el diagnóstico precoz y una referencia temprana en niñas, niñas y adolescentes. Ya sabemos que es una piedra angular. ¿Por qué? Porque haciendo un diagnóstico temprano en pediatría podemos, primero, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Son dos cosas importantísimas en pediatría. Casos que se pueden referir tempranamente necesitan a veces hacer menos tratamientos y van a tener mejores supervivencias. Entonces, no cabe duda que es increíblemente bueno para el paciente, aumenta la calidad de todo, de vida, la calidad de atención, etcétera, etcétera, y además es costo eficiente para los sistemas. Y la otra cosa es que es parte de una iniciativa global y nosotros, El Salvador está metido en esta iniciativa. Es más, El Salvador es uno de los participantes más activos y que ha enseñado muchas cosas de cómo hacer un montón de cómo ir llenando esta cadena para que la calidad que reciben los pacientes sea lo mejor. Entonces, la iniciativa global para Latinoamérica que se ponía, y como metas que se ponía San Jude, y se pone en la OPS, es una supervivencia de más o menos el 60% para el 2030 en los cánceres más prevalentes. Esto es para que se salven más niños y adolescentes. Ya vamos a ver que el problema de la mortalidad en América Latina sigue siendo un problema grande. Entonces, nosotros somos parte de esta iniciativa y tenemos que desarrollar estrategias, no solo para mejorar la supervivencia, para mejorar la calidad y también para mejorar los cuidados paliativos. El presente protocolo lo que intenta hacer es abordar
ese problema desde un diagnóstico temprano que implica una doble ventaja: maximizar las probabilidades de curación y minimizar los efectos secundarios y las secuelas a largo plazo derivadas de los tratamientos. Piensen ustedes que posiblemente en algún tipo de cáncer, por ejemplo, podemos evitar la radioterapia a áreas que en el futuro pueden dar hincapié a otro cáncer cuando han sido irradiadas. Por ejemplo, la mama en una niña, que en el futuro va a tener más probabilidades de desarrollo de cáncer de mama, que es uno de los cánceres que más nos golpea en la edad adulta. Partiendo de lo que tenemos, pues tenemos bien claro que en América Latina más o menos se reportan 29.057 casos de cáncer cada año, y de estos 10.000 van a morir en el primer año. ¿Qué pasa cuando los pacientes mueren en el primer año? Generalmente o mueren por un retraso muy grande en los diagnósticos, porque no tuvieron tratamiento o porque no los pudimos cuidar bien. Mueren a veces relacionados con su enfermedad. Esto significa que ustedes van a perder más o menos el 30% de los pacientes, un 8.7 de los pacientes diagnosticados. Entonces esto es gravísimo, perdón, 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer, pero si lo ven más global, van a perder el 8.7 de la población menor de 20 años. Entonces es un problema grave. Cuando analizamos la prevalencia en América Latina, vemos que la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más predominante. Constituye el 26.9% de los casos, y los otros tipos de cáncer, los linfomas, que incluyen el Burkitt, el Hodgkin, después los tumores renales, especialmente el tumor de Wilms, y otros tumores muy específicos de pediatría como el retinoblastoma. Entonces, la tasa de incidencia indica que por cada 100 niños diagnosticados con cáncer, 35 fallecen anualmente a causa de la enfermedad. Y esto es un llamado urgente a mejorar los accesos a diagnósticos tempranos y a tratamientos efectivos. ¿Qué sucede en El Salvador? Nosotros ya tenemos un registro oncopediátrico que nos permite analizar bien lo que está pasando. Tenemos bien claro cuáles son los porcentajes de pacientes que tenemos. La leucemia linfoblástica es el cáncer predominante, seguido de tumores cerebrales, seguido de linfomas. Esto es más o menos lo que pasa en todo el mundo. Tenemos ya la incidencia, que es muy parecida a la de los países que tienen registros muy efectivos, y tenemos más o menos 121 casos por cada millón de población menor de 19 años. Y la distribución de los casos de cáncer es muy parecido a lo que está pasando en el resto del mundo. En esto no cambia nada. ¿Qué más sabemos? Sabemos bien que tenemos regiones y nosotros esperamos más casos de las regiones que tienen más habitantes. Y una muestra es que San Salvador, que es el departamento con mayor densidad poblacional, es el que tiene más incidencia de cáncer por sí solo. También tenemos las otras áreas que hacen diagnóstico y nos refieren, y eso es bien importante. La otra cosa interesante es que podemos ver que hay una tendencia a la disminución del grupo poblacional menor de 19 años. Entonces vemos que para el 2022 eran solo 2.152.000 personas, y eso es interesante. Y que la mortalidad nuestra, y esta no es al año, era el 29%, y la supervivencia era el 71%. Esto nos pone en una posición privilegiada al momento de compararnos con otros países. Ojo, los países ricos, los países desarrollados, tienen una supervivencia de entre el 85 y el 90%, y ese es un gap del 20%. O sea que todavía hay un 20% de pacientes que, si mejoramos, si logramos hacer diagnóstico precoz, si logramos implementar terapias innovadoras, tendrían posibilidad de curarse. Y esto es para que vean por periodos. Aquí tenemos las curvas de supervivencia del periodo del 2015 al 2019 comparadas con las del 2010 a la 2014. Y pueden ver cómo ya nosotros despegamos la gap. Esos datos implican que nosotros posiblemente la meta que se ha propuesto PS-OMS para los países latinoamericanos ya la alcanzamos. Pero eso no representa para nosotros ninguna satisfacción, porque un 30% de pacientes nuestros, salvadoreños, y algunos no salvadoreños, pero que viven muy cerca de las fronteras nuestras, todavía están falleciendo de cáncer. ¿Por qué hacer un protocolo de la niñez? Bueno, está clarísimo que el cáncer no... ¿Por qué hacer un protocolo de prevención
y control del cáncer de la niñez, de adolescente y de detención temprana. Porque es bien importante saber que la enfermedad nuestra es muy difícil de comprender desde su naturaleza. Hay muchas variaciones que son genéticas internas de los pacientes, de los niños, pero hay variantes externas. Y por ejemplo, tenemos virus que se asocian en algunos casos a algún tipo de enfermedad, pero que no necesariamente representan la causa. Tenemos algunos síndromes, como el síndrome de Down, donde por ejemplo las leucemias son más frecuentes, pero de todos modos no significa que sea el único factor. Entonces, no entendemos completamente lo que está pasando, si sabemos que el problema al final es genético, y desde ese punto de vista, los tamizajes no van a funcionar muy bien en pediatría, pero el diagnóstico precoz sí puede ayudarnos a mejorar muchas cosas. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en los retrasos diagnósticos? Y ahí es donde si hay muchos estudios y podemos decir claramente, algunos son propiamente de la enfermedad, el tipo de neoplasia. Hay unas neoplasias que no han respondido bien ni en los países ricos y no responden bien con nosotros. Hay algún tipo de tumores que su agresividad es extremadamente grande y posiblemente no hemos encontrado los targets para tratarlos. Hay enfermedades, hay una heterogeneidad biológica en las neoplasias. Hay pacientes que tienen las mismas enfermedades, pero la respuesta de cada uno de ellos es diferente. Posiblemente esto se debe también a variantes genéticas que no comprendemos. Ahora, se están haciendo muchísimos estudios, se está haciendo secuenciación génica para entender mejor las enfermedades, para personalizar las enfermedades, para entender mejor con qué nos estamos enfrentando y esperamos que eso sea una cosa que se pueda solucionar en el futuro. Y la otra cosa, la localización y el estadio. Esto es qué tan avanzada está la enfermedad cuando se descubre. Y en esto sí podemos hacer incidencia con protocolos de detección temprana. Otros factores que están más relacionados con lo social son, por ejemplo, la capacidad de padres de hacer diagnóstico y consultar. Y esto es desde la aparición de los primeros síntomas hasta la primera consulta. Y esta es una decisión familiar. Aquí muy poco vamos a poder hacer nosotros como directamente con actividades de salud, pero sí podemos hacer mucho con educación. Y la educación sí puede ayudar muchísimo a que este periodo de tiempo se reduzca. Lo segundo, lo que le pasa al niño desde que alguien piensa que tiene cáncer hasta su derivación a un hospital especializado. Aquí sí es un punto donde va a ser crítico porque aquí sí vamos a tener incidencia con los protocolos. Y lo tercero, la llegada del niño al hospital hasta que comience el tratamiento. Y esa es otra parte que nos corresponde a nosotros. Dice usted, a los que estamos en los hospitales especializados. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de un protocolo, tiene que tener en cuenta todas estas variables para que el protocolo tenga algún sentido. Y esa es la ruta en realidad. Entonces ahí se cruzan, por un lado, características biológicas del tumor con características propias de la familia donde está el niño que tiene el tumor. Entonces, ¿qué tan educada está como para hacer diagnóstico? Y cuando ya llega a las unidades de salud, ¿qué tan educados estamos nosotros para hacer diagnóstico o para ser inquisitivos y poder tener una sospecha de cáncer? La otra parte es qué tan preparados están los sistemas para recibirlos y para hacer diagnóstico y para iniciar tratamiento. Entonces es una cosa muy interesante y es una ruta que tiene que ser seguida. Por otro lado, también está, que ahora saben, estamos en los seguimientos de pacientes que han sobrevivido, que son 5 años que los estamos siguiendo, y en pacientes ya curados, que están los grupos de pacientes sobrevivientes y que nos interesa saber cómo es su vida fuera del cáncer, como población normal. Y en esto también se está trabajando. Para hablar específicamente de lo que se ha propuesto que a través de este protocolo que se ha socializado con los diferentes niveles de atención, se debe evaluar la posibilidad de que un niño, niña o adolescente tenga cáncer de la siguiente manera. Entonces, posiblemente comienza todo por una consulta donde ya vamos a plantear unas preguntas que hay que hacerse. La otra cosa es ser capaz de observar, investigar y determinar signos específicos de cáncer, la revisión y la historia clínica y el examen físico completo. A veces nosotros con los estudiantes o los residentes
Les decimos, por ejemplo, usted puede tener el mejor TAC del mundo para hacer el estadiaje de Hodgkin, pero la tomografía no la va a mandar a la región poplitea de la pierna derecha. Y posiblemente ahí hay un nódulo que es positivo. Y el otro nódulo está en el cuello. Entonces usted puede hacer una mala clasificación del paciente. Entonces eso implica que el examen físico todavía no puede ser dejado de lado. Es una información importantísima y por eso observar, ser capaz de hacer un examen físico adecuado, hacer una buena historia clínica, siguen teniendo un impacto bien grande. Lo siguiente es clasificar. ¿Y cómo voy a clasificar yo? Bueno, ya les vamos a enseñar un poco de las cosas que queremos que aprendan a clasificar. Yo he tomado el ejemplo de la patología más común, que más adelante vamos a ver el algoritmo, donde se propone no solo la base clínica, sino también lo que se podría hacer en determinados, en diferentes escenarios. ¿Verdad? Sabemos bien que los hospitales de tercer nivel cuentan con más recursos, pero hay otros hospitales que tienen menos recursos y con eso se puede hacer una sospecha o un caso que puede ser sostenible. El otro, y podemos clasificar al paciente como en un semáforo, aquel que urge tratarlo, ese tiene que llegar al hospital inmediatamente porque el cáncer le ha causado una condición que pone en riesgo su vida inmediata y posiblemente necesita transfusiones o una intervención o ventilación mecánica y ese paciente tiene que ser referido. Aquel paciente que posiblemente tiene muchísimas probabilidades de tener cáncer, ese paciente posiblemente no sea necesario enviarlo inmediatamente, posiblemente en las áreas o en los lugares donde ustedes estén, puedan hacer algo por él, puedan tomar exámenes y referirlo en las próximas 24 o 48 horas o hacer interconsultas, ahora que tenemos el SIGI, que podemos hacer interconsultas y que nosotros estamos recibiendo en el Hospital Bloom interconsultas a través de eso, podemos consultarlo para asegurar que su llegada al hospital sea de la manera más planeada posible. Y verde es un paciente que lo más seguro es que no tiene cáncer, se le puede dar un seguimiento, posiblemente hay algún problema que los papás están percibiendo, pero no necesariamente es cáncer y que puede ser seguido en los lugares en donde han consultado. Es importante poder definir qué niño vamos a tratar, qué niño vamos a enviar, qué niño vamos a seguir en los diferentes niveles de atención. Los signos que son ominosos, que pueden poner en riesgo la vida del paciente, nos indican que ese paciente tiene que ser inmediatamente referido. No es necesario hacer estudios previos, si se pudieran hacer está muy bien, pero no es necesario. Esos pacientes van como una urgencia a la emergencia del Hospital Bloom. Otros pacientes necesitan estabilizarse y esperar, y entonces estos pacientes también pueden ser consultados, no necesariamente enviados urgentemente. Y en caso de que hay lugares donde pueden hacer biopsias, pero los pacientes están estables, pues esto se puede hacer. Nosotros siempre en el hospital vamos a solicitar la revisión centralizada. Entonces, si un paciente está estable y ustedes hacen una biopsia afuera, les vamos a solicitar que cuando nos lo refieran, nos refieran la biopsia porque va a ser revisada centralizadamente. Aquí es una publicidad. Lo que pasa es que la inmunistoquímica, que ahora es como el gold standard para poder hacer diagnósticos de tumores con nombre y apellido, está disponible en muy pocos lugares de salud. El Hospital Bloom es de los hospitales que tiene más reactivos para inmunistoquímica. Entonces, nosotros estamos muy contentos de poder ofrecer una mejor clasificación del tipo de cáncer. Y los seguimientos o referencias o interconsultas, pues pueden proporcionar atención de seguimiento para evaluación y evolución, detectar nuevos signos o problemas que vayan surgiendo, pero no son pacientes en que sospechamos así fuertemente que tengan cáncer. ¿Cómo se evalúa? Bueno, en este caso hay signos que, como ustedes ven, pueden ser signos críticos. Un dolor abdominal que, por ejemplo, nos haga sospechar de un abdomen agudo, claro que es una cosa que es ominosa y que necesita una urgencia. Un paciente que tenga dificultad respiratoria es ominoso y necesita atención inmediata. Una diarrea o un problema respiratorio en niños pequeños con dificultad respiratoria, es claro que necesita una intervención ominosa. Pero esos son los que tenemos que movilizar más rápido. En general, a veces nos van a consultar, por ejemplo, por fiebre.
y hay que poder determinar cuánto ha durado la fiebre. Tiene más de una semana, cede espontáneamente, tiene periodos en que está libre de fiebre porque la fiebre de cáncer generalmente es remitente. Si tiene cefalea, es una cefalea continua, es una cefalea que se acompaña de vómitos, es una cefalea que se acompaña, por ejemplo, de pérdida de la visión. Esas son cosas que inmediatamente uno tiene que empezar a pensar. Interrumpe sus actividades diarias, va en aumento. Antes no tenía esto, es un signo que aparece nuevamente, recientemente. Y otros que son un poco menos, pérdidas de peso, pérdidas de apetito, que son cosas que en pediatría son muy comunes de consultar, pero que son necesariamente cosas que tienen que ser evaluadas. La otra cosa, que ya con eso, ahora viene la parte de la observación. Y ahí sí es bien importante, porque uno tiene que aprender si este paciente, por ejemplo, tiene quimosis, si tiene hematomas, si tiene sangramiento de mucosas. Estamos hablando de un problema de coagulación. Mi centro tiene capacidad de transfundir, no tiene capacidad de transfundir. Si está sangrando activamente, esto es una referencia inmediata porque puede morir de una hemorragia. Si tiene palidez, pero no está descompensado, si no tiene una insuficiencia cardíaca, pues podría mandar el hemograma localmente y observar, pero sé que es algo que me está llamando la atención. Si tiene leucocoria, un ojo blanco, o tiene estrabismo, pues es un paciente que merece o amerita una interconsulta con oftalmólogo en las próximas 48 horas para ver si no se trata de un tumor de retina. Si tiene falta del iris, algunas aniridias están relacionadas con tumores abdominales como nefroblastoma. Claro que va a necesitar una evaluación, pero no necesariamente en las próximas horas. Puede esperar 24 o 48 horas y podemos coordinar una visita. Si tiene heterocromía, esto se relaciona con algún tipo de condiciones, síndromes precancerosas, por eso es importante consultar. Son cosas que podemos ver. Si tiene proptosis, entonces tenemos que ver si hay pérdida de la visión. Esto sí puede ser una urgencia porque podemos salvar un ojo. Estas son de las cosas que nos interesan. Otra cosa que nos preguntan siempre, los ganglios. ¿Cuáles son los ganglios importantes? Pues miren, los que tienen más de 2.5 centímetros, que no duelen, que son progresivos, que son persistentes y que tienen más de 4 semanas, deberían de ser evaluados. Localmente, algunos ya nos mandan hasta las ultras, porque ahora hay signos ultrasonográficos que sugieren que hay malignidad. Entonces, eso es importantísimo. Es una cosa que hay que tomar, que si se puede hacer es buenísimo. Pero los ganglios pueden ser estudiados y referidos en tiempos adecuados para que los pacientes no anden perdidos. Ahora, ojo, esto no es lo mismo que tener ganglios en el cuello y una masa mediastinal. A veces los ganglios empiezan en el cuello y están en el mediastino, y esto ya es diferente, porque las masas mediastinales, eso no se puede determinar por una radiografía de tórax, que si alguien la tiene y quiere mandarnos una masa de cuello, le vamos a pedir una radiografía, ya lo vamos a ver. De tórax, esto sí es una urgencia y nos lo tiene que mandar inmediatamente. Presencia de signos y síntomas neurológicos. Y aquí, pues miren, hay cosas que suceden que son emergencias. Una convulsión que no era paciente convulsivo, y sucede de repente, desde luego que van a consultar los papás como una urgencia. Deterioro unilateral y debilidad unilateral, claro que sí. Asimetría facial, porque se puede tratar de un tumor de tallo cerebral y son tumores terribles. Pérdida del equilibrio al caminar, estamos pensando en fosa posterior. Dificultad en la deambulación, dificultad para hablar, estamos pensando posiblemente en tumores de corteza, alteraciones como visión borrosa, ceguera, presencia de masa palpable abdominal, y aquí un comercial, la mayoría de masas palpables abdominales representan una urgencia oncológica pediátrica, porque algunos de esos tumores son de crecimiento rápido y van a duplicar su tamaño entre 48 y 72 horas, y esto nos da muy poco margen de seguimiento, y entonces necesitamos verlos rápidamente. Y aumento del volumen de alguna región del cuerpo, que esto es si un miembro es más grande que otro miembro, o aparece edema, o aparece una tumoración, pues tiene que ser referida. Ahora, cada cosa tiene sus tiempos. Y la otra cosa es el hepatoesplenomegalia. La hepatoesplenomegalia siempre es un hallazgo que nos debe hacer pensar en enfermedades graves. Cuando nosotros pensamos en oncología, pensamos en linfomas o leucemia. Cuando piensan en algo infeccioso, pueden hacer un montón de infecciones que pueden ser graves. Pero esto es lo que vamos a observar. Ahora, vámonos directamente, y esto es en general, esta es la evaluación general del paciente. Son como los ítems que uno debería de aprender. Ahora vámonos específicamente cuando uno dice, bueno, esto me hace la sospecha de una leucemia.
qué buscar. Entonces, en este protocolo queremos brindarles herramientas que son como marco teórico. Cosa es la leucemia. ¿Qué tengo que buscar? ¿Cuáles son las exposiciones o las causas? ¿Cuáles pueden ser factores hereditarios predisponentes? Y esto se los queremos dejar como una parte teórica. ¿Qué es lo importante? Que esta parte teórica, que es algo que es parte de la formación de medicina. Ustedes, esto lo encuentran en Nelson, más bonito, más redactado, un poema en Nelson, pero se los hemos puesto de esta manera, de tal manera que sea más fácil buscarlo. Y además, si un paciente, ustedes pueden sospechar que tiene una leucemia y buscan estas cosas y encuentran algunas de estas cosas y tienen las posibilidades de hacer un hemograma, estudios de coagulación, estudios de bioquímica, alguna radiografía de tórax en el hospital local que ustedes tienen, sería muy bueno que se lo manden. Ahora, hay casos que son tan ominosos que no vale la pena hacerlo. Por ejemplo, si un paciente está sangrando y ustedes no tienen la capacidad de transfundir, pues este paciente debería ser referido casi inmediatamente y tiene que ser referido como una urgencia. ¿Qué pasa con los otros pacientes? En general, podrían esperar un poco, hacer una llamada, coordinar la llegada del paciente, no mandar ningún paciente inestable innecesariamente. Este es el otro algoritmo que les quería presentar y este es el del linfoma. Igual va a aparecer una parte que es como teórica, donde les dice cosas que les pueden servir a ustedes, que es como marco teórico de la enfermedad. Y aquí se aparece una cosa importante, la radiografía de tórax, porque no es lo mismo un linfoma con un ganglio en el cuello que puede esperar 48 o 72 horas a un linfoma con ganglio en el cuello que además tiene una masa mediastinal. Los pacientes con masa mediastinal sí representan una emergencia y nos gustaría recibirlos lo más pronto posible. Pero esto es como lo que ustedes van a ver y para esto tenemos de diferentes tipos de cáncer. Tenemos otro apartado para las masas mediastinales que pueden tener nefroblastomas, neuroblastomas, que pueden tener cualquier tipo de cáncer abdominal, hepatoblastoma, que son los comunes. Entonces uno tiene la ficha de la teoría, pero quizás lo más importante es, para todos estos pacientes hay un algoritmo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que me tienen que hacer enviar a un paciente ya, en las próximas 24 horas? Y estos pacientes posiblemente, y es lo que está ya regulado, van a ser referidos a las emergencias y las emergencias tienen que referirlo, tienen que recibírselos. Y esto quizás es lo más importante, petequias, hepatoesplenomegalia no justificada, masa abdominal difusa y o ascitis. Una masa abdominal es siempre una urgencia, ensanchamiento mediastinal, masa iliar, derrame pleural o pericárdico en radiografía de tórax. Las leucemias y los linfomas presentan esto en estadios avanzados y por eso es necesario que sean referidos inmediatamente. Y esto es en menos de 24 horas. Cuando yo recibo un paciente, por ejemplo en amarillo, que tiene palidez, tiene astenia, irritabilidad, fiebre mayor de 10 días, no justificada, adenopatía generalizada, hematomas no justificados, dolor óseo articular persistente no justificado, yo puedo hacer exámenes localmente. ¿Qué exámenes puedo hacer? Puedo hacer un hemograma, puedo hacer un frotis de sangre si tienen la capacidad, o puedo realizar una radiografía de tórax. Y con esto, la ruta de este paciente puede cambiar. Y miren, si tiene más de 100.000 blancos, tiene datos de lisis tumoral que son hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia, o tiene alterada la coagulación, su ruta cambia y tiene que ser referido inmediatamente. No hay que hacer interconsultas, tiene que ser referido inmediatamente. ¿Qué pasa si tiene citopenia? O sea, si tiene una anemia y tiene una plaquetopenia, pero no tiene hiperleucocitosis, no tiene más de 100.000 o no tiene más de 50.000, si quieren ser ustedes muy, muy acuciosos. Este paciente puede ser presentado al oncohematólogo. Ahora se puede hacer hasta por sí. Hemos hecho ya unos par de casos muy interesantes y puede ser referido en las mejores condiciones posibles para que no esté en emergencias demasiado saturadas. Entonces, esto es como el objetivo de estos algoritmos. ¿Y qué pasa si un paciente tiene verde? ¿Qué pueden ser? Adenopatías de consistencia firme, dura, adherida a planos profundos, mayores de 2 centímetros, que tienen aumento progresivo,
son supraclaviculares, síntomas sistémicos, pérdida de peso, anorexia, y sin respuesta a un tratamiento que pueden ser antibióticos o antiinflamatorios, este paciente puede esperar. Y podemos hacer los estudios localmente y puede ser consultado con nosotros si la sospecha es muy grande o puede ser manejado localmente. Entonces, como pueden ver, esta es como la magia del algoritmo. Este algoritmo se va a repetir para la mayoría de cánceres. Hay un algoritmo para masas abdominales, tenemos un algoritmo para retinoblastoma, hay un algoritmo para tumores óseos, etcétera. No quise meterlos todos porque en realidad lo que quiero es demostrarles cómo funciona y oír sus preguntas, que eso es bien importante para que ustedes, para que podamos trabajar en esto. ¿Qué sabemos de cómo estamos? Miren, en Latinoamérica sabemos que el 46% de la región tienen ya políticas públicas para diagnóstico oportuno de cáncer, incluidos niñas y adolescentes. En el 2020, 12 de los 26 países de América Latina y el Caribe habían desarrollado programas y guías sobre diagnóstico oportuno. El 60% de la región cuenta con sistemas de referencia para pacientes con cáncer. Para el 2020, 15 de 25 países en América Latina y el Caribe notificaron contar con un sistema de referencia definido para los pacientes diagnosticados con cáncer a nivel nacional, y la meta de OPS es que el 80% de los países tengan estas rutas y que se logre implementar. El Salvador es uno de los países que ya está cumpliendo esto con este protocolo. Ahora, ¿qué queremos del protocolo? Eso es bien importante. Pues estos son como los indicadores que tenemos, cómo nos vamos a medir. Y esto es bien importante porque es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y uno dice, bueno, pero el problema podrá estar cuando los papás consultan, hasta el momento de la consulta de los papás, porque eso no está un poco fuera de nuestras manos. Aquí es donde va y tenemos que meter muchísima educación, porque la meta es que la mayoría de niños, niñas y adolescentes tengan un diagnóstico menor a 30 días. Eso es un reto bien grande. Eso significa que tendríamos que tener un porcentaje bien alto de niños con cáncer que estén en estadios tempranos, de acuerdo a la guía de los estadiajes de Toronto. Esto nos corresponde a los que los recibimos, hacer los estadiajes y poder notificar esto. Y esta parte ya se está haciendo y queremos de ahora en adelante registrarlo mejor para poder ver qué tan bien nos está funcionando la estrategia. Y también queremos medir los días transcurridos desde que consulta, desde que tiene síntomas el niño y el papá consulta. Esta parte sí va a venir de la mayoría de las referencias que ustedes nos den. Va a ser un dato muy importante. Después viene la parte de que ustedes nos consultan al paciente hasta que lo recibimos en las instituciones de especialidad. Ese es otro punto que queremos medir. Y también qué tanto nos tardamos en hacer el diagnóstico. Eso es bien importante porque significa que nos vamos a medir a nosotros también adentro. O sea, que es bien importante que sepan que todos tenemos que dar un poco de transparencia con respecto a datos para que esto de verdad funcione. Y lo último, desde que el paciente se confirme el diagnóstico hasta que comienza tratamiento. Y esto es también importante porque al final, si la meta son 30 días, creo que nos hemos puesto una meta que tenemos que cumplir. Yo creo que de eso se trata este protocolo de diagnóstico temprano, que podamos agilizar esto, que podamos cumplir con esto, que podamos reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes que recibimos. Y para terminar, solo quiero dar las gracias a todos los que han trabajado, que hemos estado involucrados en esto, todas las instituciones. Yo creo que es un esfuerzo importante. El Salvador está cumpliendo las rutas que se nos han indicado. Esta era una deuda que teníamos con la niñez. Creo que es el mejor regalo que podemos hacer para mañana, que es el día 15. Y como saben, el amor en realidad es compromiso y continuidad. Entonces, esto es un documento que implica una continuidad y un compromiso con los pacientes y las familias de los niños que tienen cáncer. Y estoy disponible para todas las preguntas que tengan. Nos presta un ratito. Lo único que no va a cerrar
Esta puerta de aquí lo voy a pasar, porque vamos a picar y el polvillo le puede entrar. Tenemos felicitaciones. Hay una manito levantada. Andrea Chacón, adelante. Buenas tardes. Gracias, doctor Franklin, por la excelente ponencia que nos ha dado para dar a conocer este documento que es tan importante. Creo que debemos de todos, ahorita usted nos ha dado así un pincelazo, ¿verdad? Pero todos debemos de tratar de leerlo y avanzar, retomar lo que se les ha dado, lo que hemos dado en los talleres con respecto a esa temática, ¿verdad? Y yo solamente quizás quisiera preguntarle, doctor Franklin, para que nuestros compañeros también lo tomen en cuenta, si hay necesidad de hacer una interconsulta verbal o más directa por alguna duda que se tenga, ¿cómo sería cómo podría ser por el momento algún mecanismo para hacer esa consulta? ¿Podría ser una llamada, una teleinterconsulta? ¿Cómo podría hacerse? Si yo quisiera que tomen en cuenta que para todo el tipo de patología que aparece, hay un algoritmo y hay como condiciones que tienen que ser referidas inmediatamente, porque tampoco queremos que un paciente en un estado crítico no sea referido inmediatamente. Pero para aquellos que pueden esperar 48 o 72 horas, eh, nosotros tenemos un número de teléfono en la fundación para consultas de los pacientes que ya conocemos, que es teleasistencia, pero en enero comenzamos a trabajar con la teleasistencia del CIS, que nos parece que puede ser un mecanismo para hacer pacientes que están estables, que ustedes tienen algunos exámenes que nos pueden ayudar a ver si es necesario referirlos para complemento nuestro. Entonces, eh, hace como 2 semanas me informaron que llegan interconsultas al Hospital Bloom y esas interconsultas nosotros ya las podemos detectar y podemos dar respuesta inmediata. Yo creo que nos gustaría mucho que lo pudiéramos hacer así porque nos permite interactuar. Es una teleconsulta que es con video y audio y entonces podemos interactuar y nos pueden presentar exámenes, radiografías, lo que ustedes consideren pertinente y buscar la mejor ruta para el paciente. En realidad lo que queremos es, primero, las urgencias siguen siendo urgencias y hay que mandarlas. Segundo, los pacientes que puedan esperar, buscar la mejor ruta para que tengan la mayor comodidad al momento de llegar al hospital. Muchas No sé si habrá alguna otra pregunta. Solo entonces agradecerles y decirles que estamos en la disponibilidad de recibir sus consultas, ya sea por CIS, que está funcionando. Ya nosotros estamos siguiendo a algunos pacientes por CIS. Y si no, hay un número de la fundación donde se pueden solicitar interconsultas. Yo se los voy a dejar en el chat quizás para que lo tengan. Permítame, ya se los. El número de la fundación es quiero ver, 6140 6557. 6140
El 557. Sí, y el otro es a través del CIS. Nosotros hemos estado viendo varias a través del CIS, entonces es posible hacer la interconsulta por ahí. Y muchas gracias a todos. Gracias a todas las personas que se conectaron. Feliz tarde.